Hola, hola Alan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, Alan? Te veo contento. Me da mucha risa las cosas que pasan detrás de grabar los capítulos. Muy divertido cuántas veces intentamos iniciar un capítulo. ¿Cómo estamos, Orlando? Sí. Después de... No, dale. No, es que hay muchos intentos detrás de cámara, pero tiene que salir bien porque el tema que nos convoca hoy día tiene que salir bien. Tiene que salir bien. O tiene que salir bien o tiene que salir bien. Así que, Sí. bueno, aquí la gente que va a ver el capítulo igual este capítulo va a estar una semana seguido del capítulo anterior, pero para nosotros pasó un mes casi. Así que aquí estamos renovando recuerdos también de cómo es grabar. Sí, se nos olvida después de tanto tiempo. Así es. Oye, Alan, cuéntanos de qué trata este capítulo. Este capítulo, como todo en la vida, trata de mí un poco. Y todo trata de mí. No, de hecho, el foco es ese un poco. El foco es que hoy día vamos a hablar sobre el trastorno narcisista de la personalidad. Bien. Un tema interesante. Perfecto. Oye, ¿y te acuerdas que hablamos en el capítulo anterior? Pensando en que de repente hay alguien que se encuentre con este segundo capítulo y no vio el primero. El capítulo anterior fue esquizofrenia. Ese fue el tema de conversación. Capítulo que quedó bien entretenido, bien didáctico. Y que ya como decíamos en el capítulo anterior, esta temporada es full patología, es full psicología pura y dura. Exacto. Oye, pero yo siento que nos salió lento el capítulo anterior, como hace mucho rato que no grabamos. Sí, salió un poquitito lento. Salió mejor, pero salió bueno. Mejor que la primera vez que lo grabamos, en todo caso. Sí, lo grabamos 2 veces, pero bueno, salió. El contenido era bueno. Exacto. Oye, para meternos en tema, cuéntanos al tiro de qué se tratan los trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad son lo que llamamos patrones de pensamientos, comportamientos o emociones que son en general, lo podemos decir como inflexibles o poco adaptativos. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de personalidad, hay muchas formas de referirnos a lo que es personalidad. Pero una respuesta que suele ser en general trascendente, como en todos los modelos, es que la personalidad es aquello que se mantiene en nosotros durante toda la vida. Nosotros vamos cambiando continuamente, vamos evolucionando como personas, pero sí la esencia de nosotros es nuestra personalidad. Y eso es aquello que se mantiene. Por tanto, un trastorno de la personalidad literalmente son un cúmulo de cosas que están arraigados en nuestra vida, que se mantienen a lo largo del tiempo y que establecen pautas de comportamiento, pautas de emociones, pautas de pensamiento, de reflexiones hacia el resto y sobre nosotros mismos, que en muchos casos son inflexibles. Nosotros conocemos trastornos como cosas que no tienen flexibilización. Y esto obviamente tiene impacto en la vida social, laboral y emocional de la persona. Perfecto. Bueno, y en palabras simples es lo que nos distingue a una persona de otra. Y Exacto. A propósito del concepto de narcisismo, para no enredarnos con los conceptos, ¿cómo lo podríamos diferenciar, por ejemplo, del egocentrismo? Dame un segundito. Dale. Ya, ahora sí. La pregunta que me hacías era la diferencia entre narcisismo y egocentrismo, ¿verdad? Exacto. Bueno, eso lo entendemos que algo de hecho súper clave, porque la típica como, no, tú eres súper narcisista, esta persona es súper narcisista, y es un comentario o el típica como psicología bombing que hay en Instagram, como características que dicen que si eres narcisista o no. El egocentrismo es la tendencia que solemos tener, que suele aparecer cuando ponemos foco sobre nosotros mismos, pero sin necesidad como de manipular o despreciar al otro, sino es poner el foco en nosotros. Nosotros entendemos que el egocentrismo es una característica que ojalá tiene que estar presente en cierta medida en toda nuestra vida. Hay cosas que tenemos que ser egocéntricos, tenemos que ser egocéntricos para colocar límites, tenemos que ser egocéntricos también un poco para darnos las palmadas en la espalda, tenemos que también ser lógicos en ese aspecto. Sí, el egocentrismo tiene una característica que es olvido un poquito a los demás, pero sí sin el foco de querer hacer daño a los demás. Tiene que ver con me doy mucha autoínfulas, como que me felicito tanto a mí que olvido un poco el resto.
El narcisismo, por otro lado, es una característica que es parte de la personalidad de la persona, es parte de estos patrones que nos acompañan durante toda la vida, y por tanto no es en sí un trastorno, es una característica, es algo que es esa típica persona como que uno lo siente cuando habla de los demás, no es tan amigable con el resto, es como más todo se trata un poquito de mí, literalmente como el principio del capítulo, hablemos un poco de mí. Ya esto que a ti te pasó, yo tuve algo similar. Por ejemplo, la típica me duele la cabeza. Chuta, me duele la cabeza, pero el doble. Como esa necesidad de mostrarse más importante, mostrarse un poquito más relevante que lo que está sucediendo alrededor. Y ya cuando hablamos del trastorno narcisista de la personalidad, aquí hablamos de un patrón ya, el típico endiosado de grandiosidad. Todo lo que hago es excelente y mis errores son siempre parte de lo que yo tenía planeado, lo que tenía pensado, y esto es parte de la expectativa, porque yo tengo todo planeado, todo pensado y todo sale tal cual como yo quiero, aunque no sea así. También está esta falta de empatía por lo mismo. Yo sé que lo que estoy haciendo está bien, yo estoy consciente de lo que estoy haciendo está bien, porque lo estoy haciendo yo, porque no lo está haciendo nadie más. Yo solamente puedo ser responsable de esto. Nuevamente es la necesidad de buscar admiración por el resto. El narcisista siempre tiene como su séquito de personas que es como, oye, lo hiciste súper bien, qué bueno como lo hace él, qué bacán. Y no soporta cualquier cosa que no sea eso. Es muy inflexible también con eso, como ojalá todos me feliciten y los que no me felicitan son ciegos, básicamente. Eso como a grandes rasgos de lo que podemos decir. Lo felicito, Alan. ¿En qué sentido? No, te estoy bromeando con las definiciones. Oye, bueno, una de las cosas que mencionaste es el tema de la diferencia entre narcisismo y egocentrismo, y justamente, solo para hacer un contraste con distintas fuentes teóricas, creo que igual conversamos un poquito que Freud, por ejemplo, hacía una diferencia entre narcisismo primario y secundario. Y entendía el narcisismo como una condición humana muy similar a lo que decías tú respecto al egocentrismo, de que nosotros los humanos nos colocamos como centro de referencia en una serie de otros fenómenos que ocurren en nuestro contexto natural, social, etc. Y bueno, igual se entendía como parte, no sé si recuerdas, por ejemplo, las etapas del desarrollo psicosexual, cómo se iba pasando de una etapa a otra, tenía relación también cómo se iba focalizando la libido en distintas etapas. El narcisismo era una de ellas, pues, pensándolo en términos económicos. Pero bueno, nosotros intentamos hablar de manera más transversal, así que vámonos de inmediato al lenguaje actual de qué entendemos por trastorno de personalidad, porque hay muchos trastornos de personalidad, distintos grupos que componen los trastornos, y algo nos dijiste al inicio, pero ahora, ¿qué sería lo más específico de este trastorno? Bueno, lo más como observable en general de este trastorno, algo que dice como ya es esto y no esto, es el sentido exagerado de la autoimportancia. Como lo conversamos en algún minuto, que creo que te quedaste pegado, pero seguir hablando. Le dije en algún minuto, el egocentrismo es necesario. El egocentrismo, de hecho, ahí también saca el tema de las etapas psicosexuales del desarrollo. También, como nosotros entendemos la psicología del desarrollo, hay etapas específicas que son muy egocentristas, como la niñez, por ejemplo. Ajá. La niñez es muy egocentrista, la adolescencia también tiene características muy egocéntricas, y a medida que nosotros vamos evolucionando, no es que el egocentrismo se vaya disminuyendo, sino que es más focalizable, cambia mucho más rápido de modalidad, podríamos decirle. Eso es más selectivo. En este caso, el sentido de exagerada autoimportancia es todo es un poco a través de mí. Esta sensación de el universo gira un poco alrededor mío. Las cosas buenas y malas que pasan también tienen que ver conmigo. Y por lo mismo necesitamos que este pensamiento, esta irrealidad que ocurre en nuestra mente, sea reafirmada por otros.
Por tanto, ahí viene este término que un poco los narcisistas son muy buenos para el típico pensamiento sectario, porque necesitamos admiración, necesitamos gente que esté a nuestro alrededor que nos diga que lo que yo estoy pensando no lo estoy pensando yo solo, lo estoy pensando esta persona sobre mí. Por tanto, lo que yo digo tiene realidad, tiene sentido. Porque si lo pienso yo solo, puedo dudar incluso. Pero si lo piensa otro, me reafirma mi pensamiento. Difícil situación. Ahora que hablaste del concepto sectario, pensando por ejemplo en los distintos tipos de grupos, ya sea grupos religiosos, espirituales, grupos políticos, más o menos la función del grupo tiene esa característica, pues, que las personas se reúnen según afinidad y van confirmando su sistema de creencias. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, si tú depende en el lugar del mundo donde tú nazcas, vas a adoptar un sistema de creencias, y las personas que vienen de otro lugar del mundo con otro sistema de creencias van a ser los equivocados, y lo que tú aprendiste como correcto va a ser lo correcto. ¿Cómo, pensando esa particularidad, qué otra cosa podríamos tener en consideración para no quedarnos con esa idea genérica de que el grupo confirma creencias? Algo más. Algo como en relación con la característica del trastorno, ¿es esto? Claro, porque el grupo en sí mismo puede ser confuso porque los grupos tienen esa característica. Claro. Entonces, como ya dentro de un grupo donde se confirman sus creencias y las comparten y las reafirman, aún así con personas con sistemas de creencias similares, ¿cómo identificar a esa persona que va un poquito más allá? Claro, que se pasó un par de puentes. Eso. Una de las características principales es la falta de empatía y sobre todo la aceptación de ideas diferentes. Uh-huh. Por ejemplo, si es que una persona de este mismo grupo religioso, grupo político, que pasa mucho también. O la ciencia también. Exacto, como en la ciencia existe mucho como, no, este es lo correcto, lo que dice este autor es lo correcto. Exacto. En general, nosotros entendemos cuando es algo más narcisista de que, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con la idea general, pero siento que esto puede ser diferente. El narcisista no lo va a entender eso como una idea diferente que se puede debatir y se puede construir en base a eso, sino como estás yendo en contra de lo que es real. Está yendo en contra un poco de lo que estamos todos de acuerdo. Está yendo un poco en contra de mí. Y viene un poco esto también, que es la enemistad del narcisista, que es, no puedes ir en contra mía. No puedes estar luchando la marea contra mí, aunque lo que dijiste no tiene nada que ver contra mí. Si estás debatiendo mis ideas, si estás debatiendo mi contexto, estás debatiendo aquello que yo estoy creando. En un grupo político, si alguien dice como, oye, siento que, por ejemplo, no sé, la discusión sobre esta ley está súper buena, pero quizás cambiaría este aspecto. Esa única diferencia es lo suficientemente diferente para que el narcisista entienda que esto es un ataque, que esto es una traición, que esto es una falta a la lógica del grupo. Y tampoco lo piensa la lógica del grupo, yo lo digo así para entenderlo más rápido, lo piensa la lógica de esto es por mí, me están atacando directamente a mí. Bueno. Porque nuevamente si la empatía no hace entender cómo funciona el grupo, la falta de empatía o la necesidad, como la disminución de la empatía propia, no hace perder la lógica de grupo. Es como, ustedes están conmigo, por tanto todo lo que salga mal de aquí es contra mí. Yo creo que esa pista que diste está súper clara, porque para que exista en cualquier situación social, para que exista un debate, se necesita intercambiar diferentes ideas. Y hay personas que, en vez de sentir que se está debatiendo una idea, perciben que es un ataque personal y no contra la idea. Entonces esa es una pista súper buena. Y bueno, en los contextos académicos es súper necesario generar debate. Exacto, ahí se basa un poco la lógica de que cuando las ciencias funcionan en virtud de que ojalá uno de los dos esté equivocado. Y ojalá encontremos la persona que esté equivocada para que así la ciencia crezca. Exacto. Porque si los dos estamos en la razón, la ciencia que se estanca y queda ahí. Exacto. Bueno, sigamos. Este trastorno tiene tratamiento.
tiene tratamiento eso. Sí, tiene tratamiento. De hecho, ahí va un poco la pregunta de este trastorno o este tipo de patologías tienen cura. Y ahí va un poco la pregunta de a qué llamamos cura, ¿verdad? Ahí, de hecho, tuve una pequeña conversación al principio y que podemos diferenciar, entender cura como por lo más cercano, quizás como lo más reconocible, que es a término biológico, a término médico. Que algo que está funcionando mal, le damos un tratamiento y ya no está funcionando mal, como ya se solucionó completamente. Pero en general la psicología no es tan fácil. No es tan fácil como hay un patrón de cosas que están funcionando de manera incorrecta, desadaptativa. Vamos a eliminar todo este patrón de cosas y ya no va a haber ningún problema y está todo solucionado. Es un poco más específico en cuanto llamamos a los tratamientos. Ahí hablamos, como tú decías algo al principio, no sé si lo quisieras decir también en cuanto al tema de salir del trastorno. Claro, es que lo que pasa es que el concepto de cura está más ligado a enfermedad y las clasificaciones internacionales hablan más de trastorno para escaparse un poco del modelo de la enfermedad. Y claro, o sea, ahí en psicoterapia igual estuvimos conversando que existen modelos específicos de tratamiento psicoterapéutico para los trastornos de la personalidad y se considera que es un avance en la medida en que esos síntomas, conductas, comportamientos que generan problemas para el paciente y sus cercanos van disminuyendo en intensidad o van desapareciendo. Entonces, dentro de ese punto de vista, sí podríamos decir que se pueden objetivar mejoras. Esas por una parte, pero por otra parte igual la psicología clínica le da mucho valor al reporte subjetivo que tenga el paciente. Si considera que está sufriendo menos o que su vida o su calidad de vida está mejorando, esos indicadores tienen igual de importancia que los otros. Exacto. Ahí igual, entra lo que también te iba a comentar, que no, más que lo que llamamos cura tiene que ver justamente con lo que tú dices, que tiene que ver con la experiencia subjetiva del propio paciente. En general en la terapia, en la TCC se habla de cura entre comillas o se entiende un alta cuando logramos que estas características desadaptativas logren ser lo más adaptativas posible. Que estas características que generan problemas en sí mismo y en su contexto generen la menor cantidad de problemas posibles o incluso no genere problemas. Que sea una persona capaz de identificar el patrón de conducta, pensamiento y resultado final del proceso, sea capaz de interrumpirlo y adquiera nuevamente este libre albedrío, es decir, como aquello que estoy pensando no significa que es lo que yo tengo que reaccionar. Recuerdo también a un psicólogo que hablaba en una charla que estaba viendo hace poco, no me acuerdo, por ahí lo debo tener, que hablaba de que las patologías tienen que ver como que somos un poco esclavos de nuestros pensamientos. Pensamiento, conducta inmediata. No hay un procesamiento interno frente a eso cuando existe el trastorno. Cuando estamos frente a un trastorno de la personalidad pasa un poco lo mismo. Estos patrones se mantienen tan rígidos que es A y B inmediatamente. Cuando nosotros entendemos que eso se vuelve adaptativo es cuando no necesariamente es A y B inmediatamente, sino que hay un proceso al medio. Hay un proceso que nos hace reanalizar si este A tiene sentido o no, si este A está arraigado a la realidad, si este A nos genera más daño. Y cuando somos capaces de identificar y analizar y flexibilizar frente a este A, entendemos que la característica de personalidad es más adaptativa. Ok. De hecho, como distintos modelos psicológicos le dan mucho valor a estimular la metacognición o la reflexión, que tiene que ver con lo que tú nos estás hablando. Ahora, por ejemplo, el concepto de adaptativo, ¿cómo lo entendemos? De que alguien vaya ganando mayor función adaptativa o mayor adaptabilidad, ¿cómo lo entendemos? La forma más fácil de entenderlo es que en nuestra vida las cosas en general no suelen ser tan rígidas. Cuando alguien nos dice estoy triste, no está diciendo muchas cosas de base. No está diciendo que algo en su contexto no está funcionando bien, algo en su vida está ocurriendo con algún problema. Y si nos quedamos solamente con la lógica está triste y no puede salir de ahí, estamos pensando en lógica inflexible.
es esto y es esto solamente, y no hay nada más, no hay punto A ni B. Y eso es lo que en la TCC se habla de pensamiento blanco-negro cuando hablamos de estructura rígida. ¿Es bueno o es malo? Cuando pensamos en lógica adaptativa, en funciones adaptativas, entendemos que hay paletas de grises. Que no las cosas son A o B, ni son blanco o negro. Que si alguien nos dice estoy triste, también podemos entender que puede estar triste por muchas cosas, o por ninguna a la vez. Entendemos que no hay una sola respuesta para algo, y como no hay una sola respuesta para algo, nos salimos de la lógica de yo tengo la razón, o yo tengo que tener la razón. Sino que entendemos de que el de al lado tiene razón, lo que igual complica un poco harto las cosas, porque nos abre una paleta interminable de respuestas. Pero la vida no tiene respuestas estrictas. No nos plantamos a la vida con estoy enojado contigo porque me miraste mal, y yo pienso que estás enojada conmigo porque me miraste mal. Es así, estás enojado conmigo porque me miraste mal. Eso es muy rígido, es entender que A y B, que 1 y 2 es igual a... O sea, 1 más 1 igual a 2 siempre. Pero en la vida no todo es lógico, no todo tiene tanto sentido matemático. En la vida puede ser que 1 más 1 sea 3. Puede ser que tú me miraste mal, pero no porque estés enojada conmigo. Puede que te esté pasando algo en tu vida interna. Puede que te esté pasando algo justo en ese momento en particular. O puede que ni siquiera me hayas visto. Cuando entendemos que existen múltiples respuestas, múltiples opciones, dejamos de estar en una lógica más simplista y una lógica tan rígida. Y nos vamos más al lado más adaptativo, que somos capaces de adaptarnos a diferentes circunstancias, respuestas y dificultades. Oye, me gustó esa metáfora de que hay paleta de grises. Acá en Osorno hay muchos grises. Hay grises todo el día. Hay grises. Todos los días hay grises. O 10 meses del año hay grises. Oye, ¿cuáles serían las opciones de tratamiento? Hay caleta de opciones de tratamiento. Los tratamientos como reconocidos en cuanto a su funcionamiento. Ajá. Y también como que tienen mayor como cohesión con las personas y tienen mejor resultado, es tanto la terapia psicoanalítica como la terapia cognitivo-conductual y dialéctica. Uh-huh. Son los procesos que van más a lo intrapsíquico, que van más a lo que tiene que ver con funciones del comportamiento, funciones de la conducta, funciones de los pensamientos, y también entender nuevamente esta paleta de grises, entender de que como nosotros pensamos es un poco poner en duda lo que nosotros mismos pensamos. El proceso psicológico es un proceso muy filosófico, es un proceso muy de autorreconocerse y descubrirse dentro de ese proceso y destruirse un poco también dentro de ese proceso. Entonces estos dos modelos tienen esta característica que nos hacen reanalizar también cómo estamos funcionando tanto dentro de nuestro mundo interno como externamente, como demostramos esta conducta también al mundo. ¿Qué otro tipo de tratamiento está? Que no es un tratamiento, sino es más que tiene que ver directamente con el tema de la concientización. Es la psicoeducación. Cuando en psicología nosotros entendemos que la persona es dueña de su realidad y por tanto nuestra responsabilidad también es siempre decirle a la persona como si tienes duda con este diagnóstico, con esta hipótesis, la idea es que lo resolvamos para que adquieras esta responsabilidad que requiere esto. No es que tú tengas esto y seas esto, sino que hay muchas cosas que lo acompañan. Por tanto, la psicoeducación, entender cuáles son las complejidades de un trastorno narcisista de la personalidad, entender que hay cosas que escapan de su control también, que eso igual es súper relajante para muchas personas, entender de que aunque ellos luchen contra actuar de cierta forma, con pensar de cierta forma, hay algo de fondo que no lo permite. Y cuando nosotros entendemos que hay algo de fondo, podemos trabajar con eso algo de fondo. Hasta entonces, cuando no se vuelve real, digamos, ajá, ese algo de fondo es difícil trabajarlo. Tenemos que ser conscientes de aquello que no está funcionando. Y el bien, típico psicofármaco. Ok. ¿Qué otra cosa más podríamos complementar pensando en que si alguien quiere iniciar un tratamiento o cree que tal vez un ser cercano, un ser querido requiere tratamiento? ¿Qué? Disculpa. Dale. Ya, creo que ahí sí apagué el micrófono de mi... ¿Cómo se llama? De acá, pero igual va a sonar en el audio que te voy a enviar. Ya, ahí se corta. Dale.
No, te iba a comentar sobre pensando en que alguien nos escuche y esté interesado o interesada en iniciar un tratamiento, como que qué expectativa, qué idea general se podría hacer respecto a lo que implica iniciar un tratamiento. Bueno, tenemos varias dificultades al mismo tiempo que cosas a sortear. En primero que es parte un poco la característica de trastorno de la personalidad. Generalmente la propia persona por iniciativa propia no va a buscar procesos terapéuticos. En general suele ser por recomendación o insistencia de los familiares, de los amigos, o por consecuencias también. Como ya me veo en la obligación de estar acá. Pero la persona como se siente un poco nuevamente esta necesidad como endiosada de que todo sale un poco por gracias a mí, es difícil que una persona narcisista vea el error. Es difícil, muy muy difícil que una persona con trastorno de personalidad narcisista identifique que se equivocó en algo. Generalmente ahí la culpa más bien la tiene un poco el mundo más que ellos mismos. Y una vez que empecemos un tratamiento, ya sea por nuevamente recomendación o llegar a un punto límite, ¿con qué nos vamos a encontrar? Primero con encontrar que no nos vamos a topar con las cosas que queremos toparnos. No nos vamos a topar con un profesional que nos va a estar aludiendo todo el tiempo que estamos haciendo las cosas bien. Y eso igual es una dificultad porque dentro del proceso nosotros también logramos esta directriz donde ponemos a reflexionar si esto que pasó es bueno o es malo, o más que es bueno o es malo, tiene beneficios o tiene contras en tu vida. Y cuando empezamos a discutir de eso, inherentemente las personas, que algo igual yo digo harto en el encuadre, nos vamos a encontrar con cosas que no queremos encontrar. Nos vamos a encontrar con versiones de nosotros que tratamos de ocultar o que tratamos de no ver tanto. Y cuando nos encontramos con eso, en general una persona sin un trastorno de la personalidad le es incluso difícil como reconocer como que es esta persona en cierto momento. Una persona con trastorno de la personalidad va a ser mucho más difícil que reconozca que se equivocó, que reconozca que este funcionamiento que ha estado teniendo hasta el día de hoy está causando daño a las personas que están a su alrededor. Está causando daño en su ambiente laboral, en su ambiente educativo. Es difícil, por tanto ese es algo con lo que tenemos que tener en cuenta, de que este proceso en particular para esta persona va a ser un proceso mucho de tener que buscar maneras de hacer estas paces con uno mismo, de darnos cuenta que no somos una sola versión de nosotros. Bueno, en lo que es la experiencia con estos pacientes, a mí me va mejor cuando muchos llegan por episodios depresivos y en el estudio, en la evaluación psicológica, uno se da cuenta que hay estas características de personalidad, porque cuando existe comorbilidad, el bajo ánimo hace que las personas estén más flexibles porque se sienten con necesidad de ayuda y están un poquito más abiertos a recibir o a buscar ayuda. Versus cuando el ánimo está estable y están a flor de piel todas estas características que tú nos has compartido, habitualmente van obligados porque un familiar o de repente están derivados por alguna institución como un tribunal, por ejemplo, por dificultades legales donde parte de las cosas que tienen que hacer es tratarse. Así que, bueno, hay distintas vías para llegar a evaluación y tratamiento psicológico. Exacto. A ver, creo que de una u otra manera no has compartido cómo es la vida de alguien con trastorno de personalidad, pero ahora te lo pregunto a largo plazo, si nos pudieras hacer como una síntesis de eso. Me hace la pregunta, ¿no? Te pegaste cuático. Rayos, que de una u otra forma has transmitido lo que es el trastorno de la personalidad narcisista, pero te quisiera pedir si nos pudieras comentar un poco cómo es tener este trastorno proyectado en el tiempo a largo plazo, sin tratamiento, ¿qué se puede esperar? Bueno, en general, todos los trastornos, sobre todo los trastornos de personalidad, cuando no son tratados, cuando no son trabajados, lo que suele pasar es que estos trastornos se suelen agravar, o suelen mutar. En general, esta mutación o este agravamiento, o también, como tú mismo decías, como la adquisición de nuevas comorbilidades también alrededor de este trastorno, depende mucho de nuestro nivel de metacognición, nuestro nivel de autoconciencia, la capacidad que somos de juzgar nuestro propio pensamiento, de juzgar nuestra propia conducta, de poner en duda también las cosas que hacemos. En la medida que somos más o menos capaces de eso, va a depender también
qué tanto o qué tan poca prioridad tenga este trastorno en nuestra vida, qué tanta incidencia tenga. Sobre todo también esta disposición a que, nuevamente, como tengo juicio de las cosas que estoy haciendo, estoy o no estoy dispuesto a cambiarlo. Estoy dispuesto a buscar o no buscar ayuda, estoy dispuesto a buscar o no buscar apoyo. En general también otra característica es que las relaciones empiezan a ser más inestables, a pesar de que en el mundo hay muchas personas que tienen esta facilidad para mezclarse con gente narcisista para ser como parte de este séquito. No son tantas, son limitadas también. Entonces la persona con trastorno de personalidad narcisista en algún minuto puede llegar a quedarse sin redes, sin vínculos. La gente no va a querer tanto también estar con estas personas porque es agotante, es agobiante, es desgastante en muchos sentidos. La familia también termina alejándose en algún punto. Por lo mismo, porque estar con es solo cosa de pensarlo. Igual estar con una persona que constantemente se atribuye todos los beneficios, es incapaz de ver los errores que comete y por tanto reflexionar o pensar o discutir al respecto y buscar mejores opciones, es literalmente tener a una persona pared al lado, donde ocurre solamente que es una persona tan rígida que no hay una discusión, no hay una conversación, no hay una flexibilización, no hay una capacidad de yo ser parte de su vida ni esa persona ser parte de mi vida, de manera que los dos nos confluyamos. Es más hermético esta persona, entonces termina afectando a las relaciones, termina afectando a la forma en la que concebimos, a los trabajos también. Suele tener problemas con los colegas, suele tener muchos problemas con los jefes sobre todo. Y tenemos suerte, nunca nos vamos a pillar a un jefe con un trastorno de personalidad narcisista, porque igual ahí probablemente sea mucho más conflictuoso. Una persona con el poder efectivo. Y bueno, una persona... Eso no te lo entendí. A ver, ¿tú crees que es menos probable que no estén en cargos de poder o que estén en cargos de poder? Eso me parece interesante conversarlo. En general, cuando hablamos pensamos en la lógica de meritocracia, en función que la gente que llega a la gerencia, que no suele ser así en general, pero si lo pensamos en esa lógica, no suelen ser personas que lleguen a la gerencia por eso, no suelen ser que lleguen a la gerencia porque o hacen una pega excelente o porque tienen buena relación con el cliente, por ejemplo. Pero sí las veces que llegan a puestos de poder, la persona narcisista como que esto se ve más influenciado, porque ya el poder ya no existe solo en mi mente. Efectivamente tengo poder, efectivamente tengo cosas que puedo ordenar, tengo cosas que puedo eliminar, tengo cosas que puedo cortar si no piensas igual que yo. El poder para una persona que cree que tiene el poder es difícil de regular. Y es menos probable también que esa misma persona vaya a buscar ayuda. Sí, o sea, cuando hemos hablado de los trastornos de la personalidad, es como la salud mental en general, pues tenemos de todo en todos lados. Y hay combinaciones que son más o menos peligrosas. Ojalá que no te toque un jefe con esas características, por supuesto. No, y es cosa de imaginarse lo desgastante también que debe ser. Una persona que sea incapaz de inflexibilizar o que tú le muestres también como tu estado laboral y te minimice o directamente no valga nada porque tu idea es diferente a la de él. Esa diferencia no es constructiva, es destructiva únicamente. Imagínate que vas a pedir ayuda, por ejemplo, o le avisas que no pudiste alcanzar a hacer algo por razones muy particulares o muy especiales tuyas. Aquí es A o B, no hay puntos medios en esto. Ya, pasemos al siguiente bloque. Hablemos de los mitos y realidades sobre este trastorno, que así como los personajes, figuras conocidas que nos pudieran ilustrar y graficar este tipo de trastorno. En cuanto primero a los mitos y realidades, porque de hecho tiene virtud también con lo mismo que veníamos conversando. La típica, los narcisistas son exitosos, son los típicos lobos de Wall Street que están ahí y se dan la ínfula de que todo funciona bacán, que no siempre es así. Obviamente hay caso como todo tipo de personas. Un trastorno no determina que todas las personas son igual que el mismo trastorno, y que es algo que tratamos de hacer muy harto enfoque en estos capítulos. Ajá. Muchos en general suelen tener problemas en las relaciones interpersonales, problemas en las relaciones con colegas, problemas en las relaciones con los jefes, que hace que el crecimiento en una empresa o en un trabajo o en lo que sea, en cualquier organismo, sea muy limitado. Porque en general esta misma persona dice, como yo no quiero tanto a esta persona que esté en un puesto con poder.
También, la típica, son personas seguras de sí mismas. El narcisista siempre se muestra seguro, que no tiene dudas, que no tiene miedo, que no hay cabida al error. Pero en realidad suele ser todo lo contrario. El narcisista en general son personas que son con una autoestima muy baja, con una seguridad sobre sí mismos muy baja también, y que por lo mismo, si somos tan seguros, necesitamos que otra persona nos diga que lo que estamos haciendo está bien. En cambio el narcisista sí lo necesita. Necesita para reafirmar, para mantener su autoestima. Su autoestima es muy variable, por tanto, ojalá esté harta gente alrededor mío diciéndome que esta decisión que tomé la hice bien. Entonces esta seguridad ya no es ficticia, esta seguridad se vuelve real. Bueno, ese es uno de los criterios que hemos conversado, de que la autoestima en el ámbito de salud es más o menos estable, y en los trastornos de personalidad, no solamente narcisista, esa autoestima tiende a ser variable. Uh-huh. Entonces, claro, en este caso en particular, como dices tú, está esa necesidad permanente de reafirmarse por distintos medios. ¿Qué otro más te va quedando por ahí que nos puedas contar? Por ejemplo, bueno, en tema de redes, el típico, no, es que este se muestra todo el día, se saca fotos todo el día, o se graba video todo el día, súper narcisista. Que no necesariamente, ahí puede ser una persona que se tenga mucho cariño y que tenga mucha autoestima, que le guste también como las redes, que él lo haga más que por buscar algo en particular, sino sea un placer interno, ¿no? Es igual importante no reducir algo que nosotros sentimos que es de una forma, porque nos incomoda a nosotros, como algo negativo, como parte de un trastorno. Eso igual es súper cuidadoso, porque por lo mismo decía el tema del bombing de las redes sociales con la psicología, porque la típica, cómo reconocer a un influencer que es narcisista de otro que no lo es. Es mucho más complejo que eso, es mucho más difícil que eso. Una persona, yo tengo una amiga que sube videos de ella todo el día, lo ven como 4 pelagatos, pero ella es feliz. Y tampoco la idea de criticar eso. Si lo ven 4 pelagatos, bacán, y si lo ven más gente, bacán. Es demostración de sí mismo para sí mismo, pero no necesariamente habla de un narcisismo. Y también, que es un poco como para cubrir esto que hemos estado conversando, los narcisistas no son personas malas, no son inherentemente personas que buscan hacer daño. Esto es un trastorno, no es una elección. Yo no decido ser de esta manera. Yo no me despierto en la mañana y decir, hoy día voy a hacer full trastorno de personalidad narcisista, mañana voy a hacer full trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo. No, yo despierto y mi mente empieza a maquinar y funcionar de esta forma, porque son los patrones que tengo. Entonces no lo puedo sacar de la noche a la mañana. Son procesos o tratamientos que duran años, duran mucho tiempo. Exacto. Bueno, y ahí también me preguntaba sobre los personajes de la cultura pop. Tenemos un equítope, un equipo de personajes bien reconocidos. Tenemos el típico, que es como este personaje que la mayoría de la gente dentro del mundo de las películas de superhéroes, que es Tony Stark, el de la película Iron Man. Y no solamente hablo de la película, porque de hecho en los cómics es peor todavía. Es una persona muy 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 narcisista, donde de verdad, como al punto como me importa súper poco tener que destruir ciudades a cambio de lograr lo que yo quiero. Entonces es una persona donde de verdad todo gira alrededor de él. Se muestra como este playboy filántropo un poco, pero por dentro todo, que es parte también con un poco de las comorbilidades que puede presentarse el trastorno narcisista. Lo llevan también al consumo excesivo de alcohol, al consumo excesivo de drogas, como a esconder esta baja autoestima en otras cosas. La típica, una de mis favoritas también, que es Miranda Presley, que del Diablo Viste a la Moda, también es un súper buen ejemplo, como esta persona como que de verdad me importa súper poco tu opinión, te vistes horrible, estos zapatos no son Praga, todo eso. Igual es como, obviamente es una exageración y son características que tenemos que tomar con pinzas, pero sí es una buena forma de observarlo. Es como, no me importa los esfuerzos que tuviste que hacer para llegar aquí, no me importa el esfuerzo que tuviste que hacer para mantener esto. Yo necesito esto y lo quiero ahora. Y el resto que te ocurre en tu vida lo resuelves tú, porque a mí no me interesa. Es esta falta de empatía también característica, donde nuevamente yo soy el centro. Bueno, aquí un personaje que también tú me dijiste que agregara y que es también reconocible es el Dr. Gregory House de la serie House. Es un personaje de cuaderno casi. Me encanta porque me salvó para muchas clases.
Es un Sí, súper buen ejemplo. es un súper buen ejemplo. De hecho, en los propios capítulos podemos ver que a extremos que llega, de hecho, buscando justificación a través del dolor, justificación a través de la experiencia, al punto que hace lo que quiere y sobre todo que no solamente él es parte del problema, porque vive en un problema más grande que es la jefa es súper flexible con él. Entonces tiene gente que alrededor suyo se da cuenta que tiene resultados, no de la forma correcta, pero aún así el resultado es más importante. El resultado es sobre todo. Y eso igual es muy narcisista, como puedo dejarla embarrada en el camino, pero si llego al buen puerto, lo logramos. Claro, y ese personaje en particular muestra cómo esos rasgos narcisistas al final le juegan una mala pasada, porque en momentos críticos donde tiene que pedir disculpas, donde tiene que reconocer un error o donde tiene que pedir ayuda, muestra todo lo contrario. Exacto. No pide ayuda, acentúa la conducta que le ha generado daño a otros o a sí mismo. Entonces es todo lo que hemos ido hablando, como si queremos ejemplos de falta de empatía y de cómo hacerse trampas a sí mismo. Es un personaje que muestra eso todo el rato. Sí. Bueno, y aparte es cosa de ver la serie de inicio a fin. Es el mismo personaje de inicio a fin, como que no tiene un arco de madurez, de crecimiento. Es exactamente el mismo personaje, solamente que al partir de la serie va recibiendo consecuencias de su acto. Va empeorando. Exacto. Se va metiendo en más líos. Así que eso. Ya pues, oye, quedó clarito, Alan, muy bien explicado, quedó impecable. Este capítulo anduvimos más rápido que el anterior, pues el anterior anduvimos más lento. Sí, pero inicio de temporada es lógico que vayamos agarrando el ritmo a poquito. Sí, lo haremos tan bien como House. Así. Oye, ya pues, para cerrar, cuéntanos, no sé, como algunas ideas fuerzas que quisieras resaltar para las personas que nos escuchan, que les haya interesado este tema. Yo creo que la principal, y es algo que trato de ser consciente siempre, no se queden con la idea corta, la idea llamativa, el like rápido de redes sociales, porque alguien tenga harta autoestima o sea más egocéntrico, no lo hace narcisista. La arrogancia no lo hace un trastorno de personalidad. Es algo mucho más de fondo. Por favor, dejemos ocupar los trastornos mentales como insulto, porque igual es súper denigrante para la gente que los sufre. Y sobre todo para nosotros que trabajamos con estos tipos de casos, con estos diagnósticos, sabemos lo difícil que es hacerlo. Y la pega también que lleva todo este contexto. Entonces, cuidemos también como las cosas que aprendemos, seamos analíticos, seamos reflexivos. Y estos comentarios, esta psicología pop nos puede llevar a muy mal camino si es que no lo tomamos con cuidado. La psicología es algo muy hermoso, muy bonito, y tenemos que aprovecharlo como parte del conocimiento y parte de las ciencias. Por tanto, tenemos que ir aprendiendo, haciendo preguntas más que hacer afirmaciones. Bien, bueno, y una de las cosas que repetimos en todos los capítulos sobre los trastornos que hemos hablado es que una característica no hace un trastorno, que más bien hay muchos signos, síntomas y conductas que se necesitan agrupar, ser estables en el tiempo, y ahí uno va viendo. Y como decías tú, habitualmente se tardan varias entrevistas, aplicación de test, instrumentos para llegar a un diagnóstico. No es algo que uno va a ver en un intercambio de palabras fácilmente, sino que requiere de tiempo y de una estrategia de evaluación para hacerlo. Te pegaste. Así que bueno. Te pegaste un segundo. Requiere tiempo. Fue el último que alcancé a escuchar. Que requiere tiempo y de una estrategia de evaluación para llegar a estos diagnósticos. Claro. Y bueno, dejamos invitados a las personas que nos escuchan al siguiente capítulo, que va a ser sobre trastorno afectivo bipolar. Exacto. Y después tú, ¿con cuál vienes de nuevo? No me acuerdo si que lo voy a dejar para el próximo capítulo, decir cuál me toca a mí. Pero bueno, eso. En lo inmediato viene el tap. Exacto. Invitar a la gente igual como a pegarle su comentario, a poner algún... o enviarnos mensajes también respecto como qué les pareció el capítulo, si tienen alguna duda al respecto también. Cualquier cosita que vaya surgiendo, la idea es que vayamos comunicando, lo que vayamos conversando. Y bueno, para eso también las redes de Orlando son... Orlando Mella All. En Instagram y YouTube. Orlando Mella. Oye, me costó acordarme. En mi caso,
es @ps.alanvj. Así que me pueden encontrar en todos lados, creo que con ese nombre. Dale. Sí, que hace tiempo que no dábamos las redes ya, pero está... ¿Puedes repetir de nuevo tus redes? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En qué plataformas o redes? @ps.alanvj en Instagram, en YouTube, en Facebook y en Tinder, quizás. Alguien lo habrá ocupado. Perfecto. No, es decir, hay que ocupar todos los canales para llegar a todos lados. Sí. Bien, Orlando, el Ya, tuyo Alex, entonces, que estés bien. Te mando un Orgallo, abrazo. ¿Ah? ¿tus redes para repetirla? Orlando Mella OL. OL, en YouTube y en Instagram, gente. Así que Es OL. OL. Claro, OL, exacto. Ya. Mi segundo apellido, Olavarría. Ya. Muy Ya, bien. adelante. Te mando un abrazo ahora sí. Igualmente, que tengas un muy bonito día. Nos vemos el próximo capítulo. Nos vemos. Chau, chau.